Okay. Got it. Bueno, Alan, vamos a comenzar. Estimada Déjame ver quién. audiencia, bienvenidos a Simañá Lecturas de Salón, una plataforma que coordino en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocidos como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse en el caso de que no lo hayan hecho todavía. Les voy a pasar por chat el link de la página de la asociación. Hoy nos reunimos para presentar el libro de Alan Astro, Autour du Yiddish, de París a Buenos Aires. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Trabajo actualmente en la Universidad de Orléans, en Francia, y mi investigación está financiada por el Instituto de Estudios Avanzados Le Studium. Simañá, que significa en hebreo señalador de libros, fue ideado para ofrecer un espacio donde debatir específicamente libros publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina. Libros ya sean recientes o de larga data. De modo que les invito a presentar libros con nosotros, independientemente de si son ustedes los autores o bien lectores y lectoras curiosas. Si consideran, por ejemplo, que es necesario leer juntas la poesía de Jacobo Fichman, el Génesis o las genealogías de Margot Glantz, este es el espacio ideal para hacerlo de forma colectiva. Voy a enviarles también por chat el link para quienes estén interesados en presentar o debatir en torno a algún libro. En los encuentros de Simañá quisiera integrar a la práctica del debate el multilingüismo tan característico de las culturas judías. Así es que invito tanto a los exponentes como a la audiencia a exponer sus ideas en su propio idioma, y si fuera necesario traduciremos y autotraduciremos. Sería enriquecedor que con cada encuentro nos lleváramos una palabra nueva para diversificar nuestra memoria. Dicho esto, las lenguas oficiales del LAJSA son el castellano, el portugués y el inglés, y por lo tanto es muy probable que las exposiciones sean en alguno o varios de estos idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Disculpen las interrupciones, a medida que voy hablando tengo que dejar ingresar a más gente. Por lo tanto hay algunas pequeñas pausas. Aprovecho para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo el 28 de febrero de 2022. Valentina Litvan y Edgardo Dobry presentarán sus recientes perspectivas de investigación atravesadas por la lectura del libro El ángel de la historia de Stéphane Moses. Hoy presentaremos el libro de Alan Astro, Autour du Yiddish, de París a Buenos Aires. Procedo a presentar a él y las participantes del evento de hoy por orden de aparición. Veo que no haya más gente esperándome. Estamos bien. Alan Astro se doctoró en 1985 en la Universidad de Yale, es profesor hoy en día y hace más de 35 años en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la Universidad de Trinity en Santiago de Texas. En 1990 publicó Understanding Samuel Beckett, libro reeditado en 2011. En 1994 dirigió el volumen número 85 del journal Yale French Studies, que tituló Discourses of Jewish Identity in 20th Century France. En 2003 antologó el volumen Yiddish South of the Border, an Anthology of Latin American Yiddish Writing, recientemente reeditado, enhorabuena. Y en 2018 coeditó junto a Malena Chinsky, aquí presente, Splendor, Decline and Recovery of Yiddish in Latin America. Hace pocos meses vio la luz la obra que nos ocupa esta tarde, Autour du Yiddish, de París a Buenos Aires. Alan Astro tiene aparentemente una predilección por el estudio de la obra de autores con nombres y o apellidos que comienzan por la letra Bet, y por esa única razón
única, ha trabajado autores como Isaac Bashevis Singer, Charles Baudelaire, Samuel Beckett y Jorge Luis Borges. Tenemos más gente. Bienvenidos. Malena Chinsky se doctoró en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el IDES de Buenos Aires. Su tesis doctoral investigó las primeras prácticas de la memoria de la Shoah en la capital argentina. En Francia realizó un postdoctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, investigando la historiografía temprana de la Shoah. Actualmente es becaria postdoctoral de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah y trabaja sobre la reconstrucción de la vida judía en París en la inmediata posguerra. Se interesa en particular por el tránsito de escritores de habla yiddish sobrevivientes en París. Asimismo, es docente en la Maison de la Culture Yiddish y en la Diplomatura de Estudios sobre Judaísmo de la Universidad París-Lund. Por último, Brigitte Nathanson es profesora emérita del Departamento de Español de la Universidad de Orléans y miembro del laboratorio Gemelis. Se doctoró en estudios iberoamericanos en la Universidad de Rouen, con una tesis acerca de la inmigración judía a México. Realizó su trabajo de habilitación en torno a la literatura de inmigración en América Latina. Ha traducido al francés parte de la obra de Alfonso Reyes y el ensayo Ariel de José Martí. Sus publicaciones han trabajado la literatura de inmigración, el teatro latinoamericano, la traducción y la literatura de mujeres del siglo XIX en Argentina. Ha dirigido diversos volúmenes, entre ellos el último, publicado en 2021, se titula Imaginarios, Naciones y Escritura de Mujeres del siglo XIX en América Latina. Codirige el proyecto Herencias y Rupturas de Europa en la construcción de la judeidad latinoamericana en el marco del programa Sierra. El libro de Alan Astro aborda la literatura yiddish del siglo XX, fundamentalmente en Francia y en Argentina. El volumen es el resultado de una labor sostenida a lo largo de más de 30 años en torno a realidades diversas, tanto de la preguerra como de los años de entreguerras en Europa, la colonización judía en Argentina y los años de post-Shoah, tanto en Argentina como en Francia. Un último capítulo del libro está dedicado a la aparentemente solitaria literatura yiddish en Texas. El trabajo de Alan Astro explora cuestiones de lenguaje que investiga mediante agudas inquisiciones filológicas y semióticas, mar adentro de una diversidad de campos intertextuales que abarcan literaturas románicas, en particular el francés y el castellano, anglosajonas, germanas y hebreas. Astro desentraña lo que podría llamarse una reverberación entre las literaturas francófona, hispana, yiddish, hebrea y alemana. Reverberación que se descubre a través del hilo conductor de la literatura yiddish y de su contacto y simetría con las otras lenguas mencionadas. El trabajo hermenéutico del autor decodifica obras de autores como Elie Wiesel, Jorge Luis Borges, Carlos Moisés Grunberg, Guillaume Apollinaire, Wolfi Bjorka, Ozer Warszawski y Abraham Joseph Dubelman. Su escritura y análisis surcen transversalmente una narrativa iluminadora respecto de la literatura yiddish del siglo XX. Alan, bienvenidos todos, te doy la palabra. Ok, gracias. Primero quisiera agradecerte a ti y todo el equipo de Simaña y también a mis co-ponentes, Malena Chinsky y Brigitte Nathanson, y claro, a todos los aquí presentes que me honran con su participación. Ok, voy a ver si puedo, ¿me dejas compartir la pantalla? Sí, a ver. Sí, está autorizado. Share screen, me dicen que no funciona. No. A ver, inténtalo ahí. Ahí sí, ok, muy bien. Ya estamos. Voy a poner diapositivas. Ok, sí.
porque yo diseñé un PowerPoint porque porque mucha gente ya no habrá podido tener acceso al libro y pues se llama, para traducir el título al español, En torno al Yiddish de París a Buenos Aires, y estudia ejemplos de la literatura Yiddish de Francia, evocaciones del Yiddish en la literatura francesa, ejemplos de la literatura Yiddish de América Latina y evocaciones del Yiddish en la literatura latinoamericana. Y como pueden ver, hay una sección sobre Francia, autores en Yiddish, autores en francés que evocaron el Yiddish, y también sobre América Latina. Y puse Texas al final porque increíblemente hubo dos escritores Yiddish en Texas, uno en mi ciudad de San Antonio y también una parte con traducciones de autores en Yiddish. Ok, ¿y por qué asociar la literatura Yiddish de Francia de América Latina? Y yo dije en el principio de mi volumen, la inspiración me vino de un poema de Apolinero, el gran poeta de la vanguardia francesa de principios del siglo XX. Algunos inmigrantes se quedan aquí, se alojan en la calle de los Rosiers o en la calle de los Puf, en Tugurio, sobre todo hay judíos, sus mujeres llevan pelucas, se quedan sentadas exangües en el fondo de las tiendas, esperan ganar plata en el Río de la Plata, dans l'Argentine, y regresar a su país luego de haber hecho fortuna. Y cito aquí el prólogo que el escritor francés Henri Raximov, que utiliza mucho el Yiddish en sus libros. Se puede decir que la lengua es uno de los personajes de sus libros, que no se deja, y él no se deja engañar. Es una bella idea que tuvo Al-Nasno al anclar su libro bajo el diseño prestigioso de Apollinaire. Aún si se trata a la postre más bien de una reconstitución imaginaria, la idea no es por ello menos encantadora. Es decir, que si non è vero e ben trovato es un poco verdad. Y un ejemplo de cómo Henri Raximov utiliza el Yiddish en su libro, aquí tenemos el caligrama de Apollinaire, la paloma apuñalada y el surtidor, y aquí hay una traducción del primer verso. Tienen las figuras apuñaladas, amados labios en flor, süße gestochene Pennemer, seiere Lippen wie Blumen. Ok, y ahora espero que yo lo vea. Ok, sí, la escena, y también Apollinaire tenía una presencia muy importante en mi libro. Aquí hay un poema sobre escenas que él vio en Unkel, Renania, en 1901. Ottomar Scholem y Abraham Loveren pelean y se gritan cosas que uno apenas usa traducir: bastardo concebido durante la regla, que es una traducción de Yiddish, Mamze Ben Hanida, o que el diablo entra en tu padre. Lo interesante es que no fue judío y le interesó mucho el folclore de muchas culturas, pero también de la judía, y encontró esos dos dichos, para decirlo así, Yiddish, o que el diablo entre en tu padre, y pues en Yiddish, y el poema se revela ser una conmemoración después, porque la sinagoga de Unkel fue destruida en la Kristallnacht. Ok, ¿y por qué hablar de esas dos áreas del mundo? Hay cosas en común entre América Latina y Francia con respecto al Yiddish. Tanto Francia, las dos regiones se convirtieron en destinos de predilección para emigrantes judíos, sobre todo después que Estados Unidos cerrara en 1924 sus puertas a la inmigración masiva. Y había menos asimilación lingüística entre los inmigrantes que entre los judíos norteamericanos, porque llegaron más tarde. Y, por ejemplo, no se ve en la prensa Yiddish de Argentina o en la prensa Yiddish de Francia una frase como esta de Elie Wiesel, porque no se sabe que él escribió mucho en Yiddish, y
hay una versión anterior del día o de accidente que se llama Ich bin schwer verwundet in a car accident, en un accidente automovilístico, ni siquiera un Autounglück. Ok, pero también como me lo hizo notar Yitzhak Niborski aquí presente, no era simplemente una cuestión de tiempo cronológico. El prestigio del Yiddish había aumentado en su país de origen por movimientos y instituciones, puede decir, como el IVO, el Sisho en Vilna y el Yiddish como lengua oficial de la Unión Soviética. Hubo más prestigio del Yiddish en esas dos áreas del mundo. ¿Ok? Y muy importante, después de la Shoah, esas dos regiones se convirtieron en lugares importantes de publicación en Yiddish. Conocemos, muchos de ustedes, estoy seguro, conocen los 175 volúmenes de la serie Das Polnische Judentum, publicados después de la guerra, y también la serie Musterwerk von der Jiddische Literatur, que aparecieron entre 1957 y 1984. Y, por ejemplo, no se sabe, voy a regresar a Wiesel, que trato en mi libro, que no se sabe, o sí se sabe ya, pero durante mucho tiempo no se sabía que La Noche era una adaptación de su primer libro, y la pregunta más perturbadora que yo estudio en mi libro radica en saber si La Noche suprime la hazaña dirigida contra el mundo no judío. Y yo no estoy de acuerdo con esa tesis de Naomi Seidman precisamente, pero París no tenía la misma importancia como centro de publicación, pero es interesante que el último quotidiano yiddish del mundo, Unser Volk, aparecía en París hasta 1996, nada más 3 días por semana en ese momento, pero es un dato interesante. Y en el libro utilizo mucho este libro conmemorativo, Yiskerbuch, sobre 14 escritores yiddish de París asesinados por los nazis, con un dibujo allí de Chagall. Y hablo de dos, sobre todo de Wolf Idiorka y de Oisler Warschawski. Nada más voy a mencionar acá a Wolf Idiorka. Aquí hay unos datos de su vida. Su obra está traducida al francés por Sholem Bunin y Batya Baum. Y la apertura ideológica de Wolf Idiorka se ve en su cuento. Esto es un poco gracioso. Es Eifersüchtig auf Herzlen, sobre el matrimonio generalmente infeliz entre un sionista y un bondista, hasta el día en que ella cuelgue en su hogar el famoso retrato de Herzl mirando al Rin en español. Y se lee entre las líneas la crítica del sexismo del marido, que no puede admitir que su esposa tenga compromisos políticos independientes. Factores en común a Yiddish de Francia y Latinoamérica. Ya vimos las dos áreas con destinos de predilección tras 1924. Tienen un Yiddish menos contaminado por dos razones: tiempo cronológico, tiempo cultural, y son centros importantes de publicación en Yiddish después de la Shoah. Y otro factor es un vínculo transnacional a causa de la crisis económica y la penuria del alojamiento de la posguerra en París. Emprendedores culturales judeos argentinos pudieron traer a su país intelectuales y artistas de habla yiddish refugiados en París. Y este es el tema del artículo, del capítulo de Malena en nuestro volumen Splendor Decline and Rediscovery of Yiddish in Latin America. Ok, y ahora voy a hablar como, digamos, como algo en común con Apollinaire. Yo creo que hay vínculos muy interesantes entre Apollinaire y Borges, que Borges menciona el Yiddish también en Nueva Refutación del Tiempo. Cada vez que atravieso una de las esquinas del sur, pienso en Elena. Cada vez que el aire me trae olor de eucaliptos, pienso en Adrogué en mi niñez. Cada vez que oigo a un germanófilo vituperar Yiddish, reflexiono que Yiddish es ante todo un dialecto alemán, apenas maculado por el idioma del Espíritu Santo. Pero es interesante, decirle al Yiddish en ese contexto un dialecto alemán es realzar el prestigio del Yiddish.
en ese contexto histórico y geográfico. Y en La muerte de la brújula, quizá este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías, número Lönnrot, como el cristianismo se atrevió a completar el redactor de la Yiddish Zeitung, era miope, ateo y muy tímido. Y en el búsqueda del absoluto, en las crónicas de Gustav Domecq, que un libro de Borges, como dicen, su cultura, la de Nierenstein Sousa, según se ve, era cuantiosa, el Yiddish familiar le había franqueado las puertas de la literatura teutónica, y la cuestión es si Borges reconocía la cultura literaria Yiddish. La prensa sí, y para en un Alan, te silenciaste por accidente. Sí, claro. Ok, ¿ya me oyen? Sí, ¿Sí me muy oyen? bien. Sí, ok. El presidente, pues, no, ok, del Ivo, don Samuel Orshansky, de la prensa que cubría ese evento donde se publicó una colección de obras traducidas, obras de Borges traducidas al Yiddish, y Yitzhak Silbotsky era uno de los traductores de este, no sé si panfleto, fascículo, no sé, digamos, pero muy interesante que existe. El presidente del Ivo, don Samuel Orshansky, señala la existencia de temas comunes a Borges y a clásica literatura en Yiddish, como el caso de Yudla Pérez. Yo no creo que Borges haya leído el Meshulach de Pérez, como lo dice Orshansky en otro lugar. Subrayó la importancia de verter al Yiddish la creatividad de Borges, y por su parte Márquez Aguinis, aquí se ve Orshansky, Borges y Aguinis. Borges es el príncipe de la paradoja, podría sorprendernos ahora mismo demostrando que él no es Borges sino el otro, o que Reller es un escritor que escribe en Yiddish, de modo que esta edición que presenta parte de la obra en Yiddish no sería sino el original previamente vertido por Borges al español. Ok, y Borges dice toda la obra de Gershunov merece ser traducida. Aquí cito a Edna Eisenberg, que con su marido, el rabino Yoshua Eisenberg, que el libro está dedicado a la memoria de los dos. En el capítulo Las colonias agrícolas judías de Argentina, reflejos literarios, empiezo por explicarles a los lectores franceses la relevancia, lo mítico de la obra de Gershunov, con su problemática también, que, como dice Borges, no eran gauchos judíos, eran comerciantes y chacareros, y también hablo del que se le dice el anti-Gershunov, y está muy bien como lo describen en el web, en la web del editor. Sus memorias están escritas con furia. Los protagonistas no son idealizados gauchos judíos, sino inmigrantes de carne y hueso, colonos desgarrados en la dura lucha con una tierra. Y aquí tengo una cita, un pasaje de uno de los libros de Alperson, que conocí por primera vez gracias a Adam Grossman, que está aquí, y ya que así fue como los colonos le llamaban, montado en un robusto caballo con una barra en mano y el Albert Browning en el cinturón, partió. Estos son uno de los administradores de la ICA, partió corriendo como una ráfaga, los reprendía, los tilaba con los peores nombres, schnorres, mendigos inútiles, les ponía multas que restaba a sus magros subsidios, se apeaba frecuentemente y dibujaba un golpe de barra encima de sus cabezas. ¿Ok? Otro escritor que trato en mi libro con varios otros de Cuba es Abraham Yosef Huberman, que aquí tengo unos datos biográficos sobre él, y Adibuk era uno de sus seudónimos. Y para mostrar un ejemplo de las redes internacionales de Yiddish, en 1942 gana un premio del diario Forbes de Nueva York por su cuento de Blinder, y también en el cuento Navidad que traduzco en el libro. Abraham Yosef Huberman retrata la acogida ambivalente de los judíos en América Latina, donde en el imaginario popular pudieron coexistir los antiguos prejuicios católicos, el antisemitismo más moderno y una verdadera simpatía por el extranjero exótico. Finalmente, y sé que hablo muy rápido, pero como ya pueden leer también el texto, no es tan grave, quizás es vero.
los neosefarditas, término inventado por Judith Lakin Elkin, una de los fundadores del Aqsa, para designar a los escritores asquenazíes que se veían como continuadores del legado judeo-español, y buscaban en el diccionario de la Real Academia palabras de origen hebrea que se utilizaban durante el siglo, digamos, el periodo de la época de oro del judaísmo español. Y finalmente hablo aquí de Carlos Grunberg, que no se conoce muy bien, pero es una obra increíble, un autor increíble que utiliza el yiddish en su Mester de Judería, que claro es una alusión al Mester de Clerecía. Y un ejemplo, dos ejemplos, uno que carne y trifa descubre él en el diccionario. Trifa quiere decir kosher en español, o quería decir kosher y no treif en español. Y en otro poema utiliza la palabra mamzer, que es evidentemente mamzer. Esas son palabras que de veras es un descubrimiento que hicieron esos autores en el diccionario. Los malos vuelven como el cáncer, junta tus fuerzas y acaba al mamzer. Sé que eso ha sido muy rápido, pero espero que eso le haya dado una visión global de mi libro, y gracias por su atención. Muchas gracias, Alan. Vamos a seguir con Malena. Malena Chinsky, por favor. Bueno, muchas gracias, Cintia, por la presentación, por la invitación, y a Alan, por supuesto, también por haberme incluido en este panel, y a Brigitte por participar. Es una alegría ver las caras amigas, o bien nombres amigos, en la pantalla. Bueno, yo quiero empezar este midrash del libro de Alan a partir de una observación sobre el índice, que vieron un poco rápidamente, pero voy a especificar. En la primera sección del libro, dedicada a Francia, Alan nos propone un capítulo introductorio titulado Le Yiddish langue de France, el Yiddish lengua de Francia. En este capítulo, tras una breve referencia a las dos formas o variantes del Yiddish que históricamente aparecieron en suelo francés, por un lado el Yiddish occidental, que se habló en Alsacia durante muchos siglos, y el Yiddish oriental, que llega de la mano de los inmigrantes judíos de Europa del Este. Después de estas dos páginas, Alan nos propone un recorrido sobre la actividad y la producción cultural en Yiddish desde los años de entreguerras hasta el presente, incluyendo la presencia del Yiddish en las universidades y la traducción al francés, entre otros temas. Esto en la primera sección sobre Francia. En la segunda parte del libro, dedicada a las Américas, Les Amériques, esta sección no tiene capítulo introductorio. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no ofrecer al lector un capítulo Le Yiddish langue des Amériques? Pero no. Alan directamente nos lleva al universo de los gauchos judíos, a Alperson, por oposición a Gershunov, etc. Entonces, ¿por qué la directora de la colección Classique Garnier no reaccionó ante esta supuesta asimetría entre las dos partes del libro? Una respuesta provisoria podría ser que el Yiddish alsaciano, autóctono en Francia, como uno de los polos de origen del mundo ashkenazí, legitimaría la afirmación de que el Yiddish es un idioma de Francia, langue de France, y por lo tanto justifica la presencia de este capítulo, mientras que en las Américas el Yiddish sería un idioma meramente implantado, por lo que no sería un idioma de las Américas. Pero, como decía antes, la referencia a las variantes del Yiddish en realidad es muy breve, no es el tema del capítulo. Entonces, bueno, mi hipótesis personal de lectura, que no responsabilizo a Alan de esta lectura, en torno a esta asimetría entre las dos partes, es que es en realidad la contraria de lo que acabo de decir. El arraigo del Yiddish en las Américas
desde la época de las olas migratorias de judíos ashkenazíes a fines del siglo XIX, sería un hecho que no necesita de justificación o de argumentación, en el caso de las Américas. En todo caso, el problema es la falta de prestigio de la rama latinoamericana del Yiddish, como dice Per Lasné, como acá presente, o Eliyahu Toker. Digamos, la falta de prestigio de la rama latinoamericana del Yiddish es el problema por su condición de diáspora periférica respecto de los grandes centros culturales del Yiddish como Varsovia, Vilna, Nueva York. Pero lo que yo quiero proponer en esta lectura es que la continuidad del Yiddish y su supervivencia sí fueron puestos bajo signo de interrogación en la Europa ocupada por el nazismo. Y este sería el contraste respecto de las Américas, a través de, obviamente, la persecución y el exterminio de los hablantes de esta lengua. Y esto también es cierto en el caso francés. El lector, de hecho, va a encontrar ya en la tercera página del capítulo introductorio sobre Francia, el dato conocido de alrededor de 75.000 judíos fueron deportados de Francia, la mayoría de ellos extranjeros o población no autóctona, es decir, una gran mayoría de judíos de Polonia, de otros lugares de Europa del Este, hablantes de Yiddish. Hablar Yiddish durante la ocupación o tener un acento significaba un peligro mortal. Entre paréntesis, uno de los escritores de la trayectoria París-Buenos Aires, que mencionaban recién, Shmerke Kaczerginski, que es uno de los escritores sobre los que trabajo ahora, sobrevivió muchos meses en la Lituania invadida porque tuvo la idea de hacerse pasar por sordomudo, por polaco sordomudo, porque él no era capaz de hablar polaco como un, entre comillas, ario, con lo cual esto lo remito para enfatizar el tema del peligro del hablar Yiddish en ese momento. Pero en el caso de Francia en especial, quisiera referirme a la historia de vida de una de las grandes traductoras del Yiddish, Batia Baum, que justamente tradujo al francés junto a Bunin, como mencionó recién Alan, los relatos de Wolfie Bjorka, que es uno de los autores tratados en el libro en la sección sobre Francia. Batia Baum nació en París durante la ocupación alemana, el 23 de diciembre de 1941. Sus padres eran militantes comunistas. Ella no conoció a su papá, que fue internado en el campo de Pithiviers antes que ella naciera, y fue fusilado por los alemanes en calidad de rehén en marzo de 1942. La mamá de Batia huyó de París, primero se escapó del hospital donde Batia nació. Huyó de París al sur de Francia, llevándose a Batia y a la prima. En Lyon estuvieron escondidas en un ático. En una entrevista en Yiddish con el psicoanalista Max Kohn, Batia relató el modo en que ella se vio forzada por las circunstancias a abandonar su lengua materna, porque los padres eran de Polonia. Cito en traducción entonces este testimonio de Batia Baum. Las primeras palabras en Yiddish que dije fueron sofocadas por mi mamá, que me puso la mano en la boca y yo entendí que no estaba permitido hablar. Fin de cita. Posteriormente, una organización de la resistencia escondió a Batia Baum en casa de campesinos. Y acá ella cuenta, allí me sumí en el silencio. Yo sabía que no estaba permitido hablar y no era capaz de distinguir lo que estaba permitido de lo que estaba prohibido. Entonces me volví taciturna. Fin de cita. Bueno, después de la guerra, Batia vivió en un hogar de huérfanos hasta 1948, en que la mamá pudo hacerse cargo de ella y ahí volvió a estar expuesta asiduamente al Yiddish, ya que la madre era militante política muy activa y llevaba a Batia a estas reuniones. Pero fue recién en los años 80 en que ella pudo recuperar realmente su lengua, su primera lengua perdida, y convertirse pronto en docente y en traductora. Además de grandes clásicos de la literatura yiddish, como Peretz y Mendele, tradujo
numerosas obras de la Urban-Literatur, la literatura de la destrucción, entre las que se destacan El canto del pueblo judío asesinado, de Katzenelson, que entre paréntesis recuerdo acá que fue traducido al español por Eliyahu Toker, y Los escritos desenterrados de Salmen Gradovsky, miembro del Sonderkommando de Auschwitz. Entonces, el caso de Batya Baum me parece que ilustra bien cómo la lengua salvada, parafraseando a Canetti, conlleva también la salvación de la lengua. Como bien dice Alan, el Gran Premio de la Traducción, otorgado a Batya Baum en 2017 por la Société des Gens de Lettres, representa una etapa importante en el reconocimiento del Yiddish en Francia. La experiencia directa de la guerra es entonces, creo, la principal diferencia entre París y Buenos Aires en este contrapunto que trazaba recién Alan. Esta es la ventaja de saber de qué va a hablar Alan antes que yo. El vacío de los años de la ocupación aparece claramente en el capítulo introductorio del que hablábamos recién, por omisión, o sea, a la sección La literatura yiddish en París antes de la Shoah le sigue la literatura yiddish en París después de la Segunda Guerra Mundial, y en el medio, el diluvio. París se convirtió en la posguerra en un lugar de arribo y tránsito de personas desplazadas, entre ellas muchos intelectuales judíos de Europa del Este que habían sobrevivido a la guerra en la Unión Soviética, y la vida cultural en yiddish reemergió con nueva fuerza. Pero la deportación y el exterminio eran una presencia constante en Francia, ya que en la posguerra todo judío que se encontrara en suelo francés era de una manera o de otra un sobreviviente. Perdón. Y la sección dedicada a Francia en el libro de Alan refleja esta omnipresencia, porque de los 4 capítulos que integran la sección Francia, 3 refieren a autores que fueron víctimas del genocidio, Wolfi Bjorka y Oyzer Warshawski, deportados de Francia que no volvieron, y Elie Wiesel, sobreviviente, mientras que el 4º capítulo de esta sección, dedicado a Apollinaire, que es un capítulo muy emotivo, nos muestra a Alan cómo, sin habérselo propuesto, el poeta inmortalizó la sinagoga de Renania, que sería destruida en la Noche de los Cristales, varias décadas después de la composición del poema La Sinagoga. Teniendo en cuenta los estragos causados por la deportación y el genocidio en la comunidad judía de Francia, la fuerza de la reconstrucción impresiona. El Yiddish logró carta de ciudadanía en el sistema universitario francés, sobre todo a partir de los años 70. La Casa de la Cultura Yiddish, el Centro MEDEM ofrecen programas culturales educativos, mucha frecuencia. El ámbito de la traducción es particularmente vital. Quiero enfatizar que estos avances del Yiddish fueron en gran medida el resultado del trabajo voluntarista de un puñado de personas, sobre todo, que supieron llevar adelante grandes proyectos. En particular, la traductora, educadora y ensayista Rachel Hertel, que hoy es una figura muy reconocida en Francia gracias a que obtuvo el premio de la Academia Francesa a su trayectoria y a su obra en 2020. Brevemente menciono, Rachel Hertel llegó a París en 1948 desde Polonia junto a su madre, después de haber sobrevivido a ambas la guerra en Siberia. Rachel Hertel, salteo toda una etapa de su vida, pero quería mencionar que Rachel Hertel tuvo esta brillante idea que fue que en el Instituto Charles V de la Universidad París 7 creó un centro de estudios judeoamericanos en el que introdujo la enseñanza del Yiddish como una de las lenguas minoritarias de los Estados Unidos. Espero que el testimonio de Rachel Hertel, Mémoire du Yiddish, transmettre une langue assassinée, publicado en 2019, sea pronto accesible en castellano, si algún editor en la audiencia lo quiere proponer. Y no quiero dejar de mencionar que el paisaje yiddish parisino se vio modificado por siempre por la llegada de nuestro amigo, lexicógrafo y educador Itzhok Niborsky, radicado en Francia en el año 79, quien sigue siendo una fuerza motora fundamental en la preservación del Yiddish.
Y para concluir, vuelvo entonces a mi pregunta inicial. ¿Por qué solamente hay un capítulo introductorio en la primera sección del libro y no en la segunda? Así como en la Torá no hay signos de puntuación, sino que hay que reconocer el carácter interrogativo de una frase a través de la sintaxis. En mi lectura, el título del capítulo introductorio sería, por un lado, una pregunta por la continuidad del Yiddish después del intento de erradicación de la vida judía en Europa. Entonces el título sería Le Yiddish langue de France, y es al mismo tiempo la afirmación dafke, precisamente Le Yiddish langue de France, una afirmación que se sostiene en el día a día gracias a las personas que se plantearon la misión de transmitir este legado, como Alan Astro. Gracias. Muchísimas gracias, Malena. Alan, ¿querés responder ahora? Sí, ¿O no, quería dejar rápidamente, Malena tiene toda la razón. He notado yo el desequilibrio entre las dos secciones y debiera haber puesto un capítulo más bien como un sobrevelo, digamos, una visión global del Yiddish en Latinoamérica. Lo he hecho en otros artículos y debía haber incluido algo como lo sugeriste. Pero gracias por la lectura tan cuidadosa que has hecho de mi libro. La elipsis dio lugar a un bello texto de Malena, así que menos mal. Le paso la palabra a Brigitte Nathanson. A ver, muchísimas gracias. Un minutito. Ok. Bueno, primero yo también quiero agradecer muchísimo a Cintia, a Alan y a Malena por invitarme a compartir esta presentación de una obra que me parece muy importante y realmente es un honor. Yo primero me gustaría destacar lo que más me impactó del libro, de un libro multidimensional y bueno, cuya lectura me ha procurado una gran alegría, pero estuve pensando en esa falta de un capítulo introductorio y precisamente es un libro en el que de alguna manera uno se puede perder un poco y eso no me disgusta, al contrario. Es decir, por ejemplo, primero, el hecho de incorporar traducciones enteras al final, traducciones de cuentos que vienen a ilustrar perfectamente todos los estudios, análisis, comentarios, es algo que para los amantes de la literatura puede invitar a empezar la lectura por esos cuentos, pero bueno, como una elección propia, ¿no? Otro punto que me llamó la atención es el hecho de presentar y analizar obras no necesariamente olvidadas, entre comillas, algunas a la inversa muy conocidas, pero con una lectura o unas lecturas actualizadas, como es el caso de la obra de Elie Wiesel, La Nuit, por dar el título en francés, pero lo que analiza con mucha finura es, como vimos en la presentación, es su relación con la versión original en yiddish, por un lado, y por otro, obras menos conocidas, o por lo menos que yo no conocía, y que tocan temáticas no tan comunes en la literatura yiddish, me parece, como Schmuglares de Ozer Warszawski. Quiero decir que cuando uno lee un comentario sobre una de esas obras, cuya traducción se encuentra al final del libro, cuesta no correr a esa parte de traducciones. ¿Entienden? Bueno, el tercer punto que me pareció muy relevante es
el análisis y los comentarios sobre las traducciones en verdadero diálogo con las y los traductores, al que invita al lector a participar. Y bueno, igual a mí personalmente me encanta o me encantaría ese diálogo, participar de ese diálogo. De alguna manera, todo el libro de Astro se resume en esas palabras del final de la novela de Warshawski, Residence, traducida al francés con la frase en yiddish de uno de los residentes escondidos. Bueno, me van a perdonar el acento yiddish, nicht zu versinken, perdón, on ne peut pas s'en plaindre, a propósito de esa Wortmilchome, esa guerra de palabras, pilpulística totalmente, esa enciclopedisch Machloikes, disputa enciclopédica opuesta a la Weltmilchome llevada a cabo por los nazis. Por suerte sale ganando, más o menos. Bueno, entonces tengo una cita en francés, pero no sé si... bueno, sí, lo puedo decir, ¿no? Cintia, dijiste que se podía utilizar varios idiomas. Sí, es muy invitada. Muchas gracias. Ne faut-il pas admirer ce courage qui déchire le cœur, leur humour bouleversant, consistant à se jeter dans une dispute encyclopédique à propos d'une expression populaire, simple, profonde, ou peut-être niaise, à savoir, on ne peut pas se plaindre. Entonces, todo eso para decir que el libro es como un pozo sin fondo para los enamorados de la traducción, de sus vericuetos y trampas. Luego tengo más bien, bueno, comentarios, pero sobre todo preguntas. Entonces, si hablamos de la sección sobre Francia, ¿no? Hablas de las huellas del yiddish en Proust, en La Recherche, y también hablas del último diario en yiddish en París, Unser Wort, que cierra en 1996, y yo, bueno, no sé si es una pregunta relevante, ¿cuándo fue el último en Buenos Aires? Me pregunto, el último diario en yiddish. Bueno, es una pregunta. También cuando hablas del hecho de que si hay menos gente que habla yiddish, aumenta el prestigio de esa lengua en el mundo universitario y más allá. Entonces, bueno, también me gustaría que nos explicaras un poco más sobre eso. En cuanto a la famosa querelle des langues, ¿cómo se dio, si se dio en América Latina? Y eso podría figurar en el capítulo invisible. Ay, sí, no, hay una, perdón, hay muchas cosas, pero no quiero repetir cosas que se han dicho. Hay una mención de un diccionario, Größer Wörterbuch Fund der Jiddischer Sprache, que se hizo entre 1961 y 1980, eso lo señalas en la página 35, y decís que se publicaron solamente 4 volúmenes y que, bueno, ya no se puede continuar, y me interesaría mucho que nos hablaras de los motivos de esa imposibilidad y si existen otros proyectos. Bueno, también hay un tema que me interesa mucho, es el de la influencia del yiddish en otros idiomas, bueno, tema mucho más conocido para el inglés, pero bueno,
Yo recuerdo a un argentino de origen italiano que utilizaba la palabra tujes sin ningún problema, lo que en Francia, no tanto. Sobre la traducción la traducción del libro de Oskar Warszawski en francés, On ne peut pas se plaindre, et toute notre littérature n'est-elle pas de la propagande, de la contrebande, mais nous la... esa novela publicada en Varsovia en 1900, una novela publicada en Varsovia en 1920 es Smuglares, traducida al francés por Henri Rasimov y Abby Viviorca por Les Contrebandiers, pardon. Traducción de autores en una nueva edición en 2017 con un estudio calificado por Alan Astro de profundo por la especialista recién mencionada, Rachel Hertel. Es decir, que se encuentra en muy buena compañía. En realidad ese capítulo lleva el título de una novela, pero también habla de otra, ¿no? Entonces, esa novela, Smuglares, presenta a judíos que viven de actividades no muy lícitas como el contrabando y el proxenetismo, es decir, unas temáticas hasta entonces no tocadas por la literatura yiddish. Y para esa otra novela, On ne peut pas se plaindre, traducción de Residence, señala esa peculiaridad no tan común dentro de la escritura de la catástrofe en su momento, en esa novela. La lucidez del narrador parece desmentir toda una memoria, memoria vivida en carne propia al preguntar yo a mi padre sobre lo que pensó al enterarse de que se habían llevado a su padre y a su hermana, que fueron asesinados en Auschwitz, de que esa memoria de que no existía una conciencia de lo que estaba pasando realmente, del verdadero destino de los presos o deportados, ¿no? Y bueno, y también siempre, hablando de la familia, siempre me pregunté si había libros en yiddish en la librería de mi abuelo en el barrio latino, en el 19 de la Rue Gay-Lussac. Nunca lo sabremos, si alguien lo sabe. Bueno, cierro paréntesis familiar. Pero Alan sí recalca este aspecto tan perturbador de la narración. Dice, lo digo en francés, después en castellano, on ramasse déjà des juifs pour les expédier dans des camps de travail et vers quelque chose de pire. Ya se recoge a judíos para mandarlos a campos de trabajo y hacia algo peor. Y mientras pasan esas cosas, asoma ya el sentimiento de culpa entre los judíos, tema obsesivo y a veces mortal. Pensemos en Primo Levi o Bruno Bettelheim, entre los que volvieron del infierno o simplemente sobrevivieron, alcanzando ese sentimiento a las generaciones siguientes. También señala de qué manera Warszawski anticipa otros aspectos de la memoria de la Shoah, la necesidad de dar los nombres y el número de las víctimas, refiriéndose al trabajo posterior de Claude Lanzmann. Las observaciones sobre la traducción, una vez más, permiten, como en el capítulo sobre Elie Wiesel, medir algunas de las tentativas o de
elisión, supresión o de sobreinterpretación de algunas palabras. Al señalar que el texto nunca habla de nazis, ni nombra a Hitler, sino como el Manser, a menos de que el término signifique el nazismo, como propone la traductora, y que la palabra Deutsch, alemán en yiddish, refiere a los judíos alemanes, no a los nazis precisamente, muestra cómo revierte la tentativa de borrar de la civilización a los judíos. Por eso a Alan le parece poco adecuado el traducir in Block in Gefangenschaft o Block en detención por prisonnier en Allemagne, prisioneros en Alemania, porque no aparece en el original yiddish la palabra Deutsch o alemán. Metonimias, litotes, antífrasis sacadas del folclore yiddish, eufemismos. Hay toda una serie de figuras retóricas de que se vale el autor para no nombrar las cosas directamente y así, obviamente, obligar al lector a ser mucho menos que pasivo. Sin olvidar los cuentos, a veces fantásticos, las fábulas y las alegorías, otros recursos frecuentes en la obra para decir lo indecible. Alan relaciona más de un aspecto de la obra con varios autores clásicos, desde François Villon hasta Proust, pasando por Dante y Kafka, hasta llegar a la obra posterior de Georges Perec, W ou Le Souvenir d'Enfance. También anticipa a los personajes de Art Spiegelman en Maus. Y voy a, no sé cuánto tiempo tengo, Cintia. Tenemos que darle tiempo para Alan para que conteste tanto tus preguntas como los comentarios de Malena, y luego abrimos al público, así que sería bueno ir cerrando. Bueno. Bueno, también quería relacionar el tema de preguntar sobre el tema de la venganza judía, que provoca toda una discusión, ¿no?, sobre la Nuit de Elie Wiesel. Cita Simcha Sne, pero también a mí me recuerda también toda la obra de Andrés Rivera, ¿no?, como El verdugo en el umbral, en la literatura argentina, El verdugo en el umbral, Punto final, Nada que perder, y hasta en varios cuentos. Y concluye con Walter Benjamin sobre la necesidad de la traducción para cualquier obra para completarla. Wiesel ne pouvait s'adresser en yiddish au monde qui se taisait. Les points de suspension du titre inscrivent même un échec au départ. C'est uniquement réécrit en français que l'original put réaliser sa vocation explicite. Bueno, sobre América tengo 50.000 preguntas y comentarios, pero bueno, a lo mejor se podrá hacer después, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Brigitte. Alan, ¿querés contestar o comentar algo de lo que se dijo? Primero voy a tratar de defender los defectos de mi libro con una defensa que a lo mejor no lo es, sino iba a decir que no soy un pensador lineal, pero el problema es que no soy un pensador, voy a decir que soy un presentador no lineal. Y el problema, quizás me he inspirado demasiado de Apollinaire y de Borges, no me comparo, pero es con su idea de la erudición como algo bastante al azar y circular, y la erudición como algo fragmentario. Y esto no es una defensa, pero es así como yo llego a muchas de esas preguntas.
Y nada más voy a decir rápidamente primero, Brigitte, ha notado una de las cosas más fascinantes para mí es cómo Warshawski habla de la Shoah mientras está sucediendo, con una conciencia increíble de lo que pasaba y una manera de decirlo sin decirlo, como era una manera de protegerse también. Y en cuanto al último diario en Yiddish de Argentina, quizás Malena o Perla o Yitzhak o Adam pueden contestar esa pregunta. ¿Cuál fue el último diario en Yiddish en Argentina? Nadie quiere contestar. Creo que fue Dipresse, que llegó hasta los años 70, 70 y pico, que finalmente fue cerrada la sede y todo el archivo de Dipresse fue vendido como papel viejo. Eso lo dijo, lo tomo de Liao Toker, así que es una fuente confiable. 1983-84 aproximadamente, porque en el 78 hubo una inversión de Mattes Goldfarb para revivirlo, hasta que falleció, que fue en 1983 o 1984. ¿Quién está hablando? No veo. Eliezer. Que tiene si puedo permitirme, Eliezer, que tiene un hijo muy impresionante, que es el nieto de Samuel Shoshansky. Y en cuanto a Ritme Shoines, la carrera de las lenguas de Shonot, precisamente yo voy a preguntarle a Silvia Resnitsky, ¿cuál era la frase que me citaste que los hebraístas decían hasta en los años 80 menos o 70 en cuanto a cómo el Yiddish era, digamos, había un lema, ¿no?, por parte de los hebraístas, que me comentaste alguna vez, a lo mejor no te acuerdas, sí, pero fue muy interesante como, digamos, hasta con qué fuerza tenía todavía la carrera de las lenguas hasta muy tarde. Y digamos, eso es muy triste, que la única palabra que haya pasado del Yiddish al español de Argentina, digamos, en un mundo, digamos, yo creo que unas o dos más, quizás con Kletzel, también, que ya ves en Buenos Aires, sándwiches que se dicen Kletzels en las panaderías completamente no judías, pero la palabra tujis como el único término yiddish que ha pasado, digamos, de Tato Bores, que era un cómico que utilizaba esa palabra, y la gente no sabe siempre qué quiere decir. Y esto precisamente, perdón, pero es un poco fragmentario, como dije que soy alguien que tiene una visión bastante fragmentaria, digamos, espero que sea informada, pero fragmentaria de muchas cosas. Quizás, no sé, comentarios de otras personas. Sí, si alguien tiene un comentario puede levantar la mano, escribirme un mensaje o simplemente dar rienda suelta a la lengua. Me parece que la verdad que le agradezco a Alan que escribió este libro y a los presentadores. Me parece que hay un movimiento muy importante desde hace ya unos cuantos años de dar al Yiddish carta de ciudadanía. Yo no recuerdo la frase que te dije, Alan, pero sí te puedo dar testimonio. Yo fui al Sholem Aleichem, desde los 4 años hasta los 18, y recuerdo durante la secundaria del Sholem Aleichem que mi grupo de compañeros, nosotros teníamos hacia el hebreo, hacia el ivrit, como una relación como muy amorosa, porque representaba el idioma de la lucha, el idioma de la conquista, el idioma de la posibilidad del armado de un Estado independiente. Y el Yiddish nos evocaba
todo lo que había pasado, y que digamos, leíamos Sholem Aleichem, leíamos Sholem Ash, y además tuvimos la suerte de tener morim y morot excelentes en el Shule, pero el grupo como grupo estaba adherido a la Ivrit, por lo que el Ivrit nos representaba, y el Yiddish nos apenaba, nos lastimaba en algún lugar. Por eso me parece que era como que lo estudiábamos menos, lo dejábamos un poco de lado, y por eso me parece tan importante todo este movimiento de legitimación, de revitalización y la Carta de Ciudadanía al idioma yiddish. Gracias, Silvia. Gracias. Brigitte, ¿querés comentar en voz alta? Sí, bueno, sí, no, era uno de los ejemplos que yo pensaba dar sobre Grünberg, que había mucho para decir, y él escribe: ¿qué chico no se enamora del hebreo? Fiel que ora, bueno, otra referencia obviamente, del yiddish, bufón que llora. Bueno, para el problema que una visión trágica de la lengua, como lo dice Silvia, o como acaba de citar Brigitte, una visión completamente cómica, digamos, no muy realzada del Yiddish. Así que esto es algo que tenemos que luchar, en contra de lo cual tenemos que luchar. Todavía a estas alturas es un poco triste esa cuestión, pero así es. Yo quisiera preguntarle a Alan, ante todo, Alan, me da muchas ganas de leer ese libro, que todavía por supuesto no lo leí, pero me gustaría que me expliques por qué razón elegiste entre los escritores de la colonización judía a un canónico como Gershunov y dejaste de lado a otros escritores que yo creo que son más representativos que Gershunov para hablar de la agricultura. Por ejemplo, Boruch Bendersky. ¿Por qué no lo elegiste a él? Claro, sí, hay muchos escritores yiddish, como tú lo explicas muy bien en tu libro, Leonardo, que, digamos, no sé, digamos, Gershunov, evidentemente, por todo el prestigio de que ha gozado, pero digamos, lo que me preguntas es por qué no se habla tanto de Bendersky, por ejemplo, porque, digamos, no se ha traducido mucho a Bendersky. Yo creo que nada más he visto como 2 cuentos suyos traducidos. Evidentemente está Alperson, que tiene una relevancia bastante importante y que gracias sobre todo al llorado Eliyahu Stoker ha sido traducido bastante, digamos, varios volúmenes de sus memorias, que son más bien de una calidad literaria increíble para mí. Yo quiero decir algo respecto de la querella de las lenguas, simplemente recordando mi experiencia. Soy, como gran parte de los que están aquí, primera generación argentina de padres inmigrantes. Yo hablé yiddish antes de hablar castellano, porque era lo que se hablaba en la casa. Y si es cierto que por razones ideológicas nos inclinábamos hacia el hebreo, porque el hebreo era el sionismo, era el Estado de Israel y era la lengua del renacimiento judío. Pero eso no quita que para mi generación el yiddish haya tenido una marca identitaria mucho más fuerte que la del hebreo. Y la sigue teniendo hasta el día de hoy. O sea, el yiddish era el lazo con el pasado, era el lazo con las familias, con la historia, y hasta el día de hoy, yo y mis amigos que hablamos el yiddish nos jactamos de hacerlo
porque lo sentimos como una bandera de nuestra identidad raigal y que tiene que ver con el pasado europeo, ese del que oímos hablar en Yiddish a nuestros padres, aunque no lo hayamos conocido, pero que formaba parte de nosotros. Y creo que esa fuerza continúa. Lamentablemente no conseguimos pasarle el Yiddish a nuestros hijos. Esa es otra cuestión, pero para nosotros tuvo una enorme importancia y la sigue teniendo. Gracias. ¿Yo puedo hacer un comentario? Por supuesto. Sí. Gracias. Respondiendo por Alan a la pregunta de Leonardo, me parece que tiene una lógica el capítulo sobre Gershunov, porque Gershunov es el único autor de todo este conjunto que está traducido al francés. Los gauchos judíos completo existe en traducción al francés, mientras y que no ninguno... únicamente al francés, evidentemente, no únicamente al francés, a 50 lenguas. Bueno, pero tu libro es en francés. A lo que voy es que complementa la existencia de una traducción de una obra, el capítulo analítico de Alan. Yo lo digo desde el punto de vista de que yo uso el capítulo de Alan para un curso en el que puedo incorporar algunos relatos de Gershunov que existen en traducción al francés con el análisis de Alan. Ahora, en este libro es la primera vez que existen 4 páginas de Alperson en francés, o sea, no existía hasta ahora ningún texto traducido al francés de ningún autor yiddish latinoamericano, que me corrija alguien si me equivoco. ¿Puedo decir algo? Sí, Perla. Primero, volviendo un poquito a lo anterior, cuando yo dije lo del diario, más allá de que sea en los 70 o en el 84, yo lo que quise subrayar es que el archivo de Dipresse se vendió como papel viejo. Quiero decir, hoy en día recordamos esa época de otra manera de lo que fue esa época. Hoy en día podemos jactarnos de que conocemos el Yiddish y hemos recibido ese legado, etcétera, pero recordemos el desprecio con que se trataba, y en esta generación, con que se trataba en esa época al Yiddish y a las obras, etcétera. Y tomando lo que recién hablaba Malena sobre Gershunov, me parece atinado que sea precisamente un autor que está en francés, aquel que tome Alan. Por supuesto no leí el libro, todo lo que sé, pero agregaría una cuestión. Gershunov no fue traducido al Yiddish hasta los años 50, en el 50 y pico se tradujo, como si al lector Yiddish, y sí había traducciones de muchas otras obras al Yiddish, como si a los lectores Yiddish esa experiencia no fuera de tanto interés como otras cosas, ¿no? Que la traducción al Yiddish fue una práctica muy importante, por lo menos en Argentina, en Latinoamérica en general, pero en Argentina en especial. Eso. Gracias. Gracias, pues, precisamente eso de traducir. ¿Por qué traduje estos textos? Como le dice Malena, no existe, por ejemplo, ninguna traducción de Alperson al francés, pero también yo escogí textos que no se habían traducido al inglés o al francés o al español, porque creo que, digamos, estas son world languages que mucha gente que quiere aproximarse a la literatura yiddish puede hacerlo a través de esos 3 idiomas. Así que, pero es una cuestión casi ética. La gente que puede traducir, debe traducir del yiddish, porque aún con el interés nuevo que hay, no sé si hay revitalización, pero sí hay un interés seguro. Todavía queda mucho por traducir, es un continente, para decirlo así, todavía algo sumergido.
Y en cuanto a la traducción de Gershunov en 1950, todo eso es una cuestión interesante porque, digamos, esas traducciones que se hicieron al yiddish, en un momento cuando ya muchos de los inmigrantes a Argentina ya sabían bastante bien el español. Por ejemplo, eso sobre todo de Chaos Klieger, que tradujo el Martín Fierro en los años 80, digamos. Pues no, yo creo que la mayor parte de los inmigrantes que hubieran querido leer Martín Fierro en ese momento ya podían hacerlo en castellano. Y él mismo dijo que traducía Martín Fierro al yiddish por realzar el prestigio del yiddish, no porque la gente lo leyera en yiddish. Es decir, que quería que en el futuro, entre las 500, no sé cuándo, digamos, exageración, sin duda alguna, pero entre las 100 traducciones de Martín Fierro a otras lenguas que es el yiddish, eso diría al investigador del futuro que hubo esa lengua en Argentina. Evidentemente, él predijo la muerte del yiddish de manera un poco prematura, pero es que yo creo que esa cuestión de por qué traducir a partir de cierto momento es interesante, precisamente. Siguiendo el razonamiento de Perla, yo quiero recordar de que Piña Katz tradujo en los años 30 y tanto a Manuel Gálvez y a Horacio Quiroga, pero no a Gertrudov. Entonces aquí nosotros también tenemos que preguntarnos los criterios de traducción, no solamente de gente de hoy, sino los criterios de traducción de yiddishistas muy importantes de la década del 30, del 40, ¿no? Yo lo dejo abierto y además para defenderlo a Boris Bendersky, no quiero defenderlo, quiero señalar de que él era un escritor y un agricultor y entendía lo que pasaba en el campo. Gershunov nunca lo entendió. Y Borges fue el primero en señalar de que Gershunov lo que escribía los así mal llamados gauchos judíos no eran gauchos, sino eran yacareros y agricultores, no gente de a caballo. Entonces, esto tiene que ver también, me parece a mí, con alguien que quiere dar a entender o dar a conocer en otras actitudes, en otros países como Francia, ¿no es cierto? Otra historia que no debe ser la canónica gertrunofiana. Y lo digo con todo el respeto que me merece alguien que estudié mucho como es Gertrudov. Me gustaría saber, Leonardo, ¿por qué privilegias a Bendersky? No, quizás no, más que a Alpersson, que tenía una obra mucho más conocida y mucho más amplia. Pero Alpersson no describió ni la fauna, ni la flora, ni los amaneceres, ni los atardeceres como lo hizo Boris Bendersky. El paisaje, no el bucólico copiado digamos así, de los recetos, de bocetos bíblicos, sino los animales, los pájaros, los colores. Eso lo da solamente un Bendersky, no un Gertrudov. Y yo creo que eso es lo que hay que eso es lo que hay que elegir también, me parece a mí, como responsabilidad de un traductor cuando quiere dar a conocer lo que tú llamas la colonización agrícola judía en Argentina. Por eso te pregunté. No, pero es interesante lo que dices de Bendersky, no había pensado, pero es claro que Alpersson tenía como una hazaña contra la ICA que de cierta manera quizás colonizó un poco su obra, mientras que colonizar la palabra que se impone aquí, pero precisamente el relato corto que yo traduzco de Alpersson es como una manera de hacer las paces con al menos con el barón Hirsch. Pero es interesante lo que dice usted en cuanto a Bendersky, quizá
valdría la pena de ver regresar, digamos, porque es verdad que hay una presencia real y no únicamente crítica, para decirlo así, de la agricultura, del mundo agrícola, de cómo la gente vivía eso de cierta manera más íntima que encontramos en Alperson. Y para mí Alperson sigue siendo un narrador increíble, que digamos, es un escritor de veras, que uno lee y pues, las páginas se vuelven casi por sí mismas. ¿Alguna otra pregunta? Quería hacer un breve comentario y perdonen y agradecer a la discusión que he sido testigo apasionante. Soy colega de Alan por 23 años y he disfrutado de esa erudición fragmentaria, y lo poco que sé de la cultura judía se lo debo a él, aunque mi admiración siempre estuvo presente por la cultura judía. Los admiro y además he gozado de un español, un castellano precioso. Solamente mencionarle a Alan un dato como profesor de español. Me parece que la afinidad o la admiración de Borges por Apollinaire el origen de esto está en el ultraísmo, en el movimiento de vanguardia español de alrededor de 1919, donde estaba Rafael Cansinos Assens, que para Borges pues era un maestro. Y precisamente los ultraístas tenían a dos grandes figuras como padres o maestros, Apollinaire y Mallarmé. Entonces me parece que esa afinidad de Borges viene de ahí, del ultraísmo y de sus años mallorquinos. Eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por hacérmelo notar. Al mismo tiempo, el texto de Borges sobre Apollinaire, digamos, cuando lo menciona explícitamente, sí, está allí de la vanguardia francesa, pero dice, yo creo que se llama la paradoja de Apollinaire, no estoy seguro, lo iba a presentar en el PowerPoint, pero tuve que sacar mucho. Muy crítico en cuanto a Apollinaire, dice que Apollinaire nada más se oye su época, pero quizá también es el propio digamos, la distancia que Borges quería poner entre él y sus años precoces. Pero, por ejemplo, la cuestión de digamos, todas las herejías que fascinaba a Borges ya fascinaban a Apollinaire. Por ejemplo, las 3 versiones de Judas se ve, digamos, algo muy semejante en el heresiarca de Apollinaire. Así que yo creo que hay cierta, algo que te interesa mucho, ansiedad de influencia por parte de Borges, que no quería admitir cuánto lo había afectado, digamos, y formado la obra de Apollinaire. Otro dato interesante, y gracias Alan por mencionarlo, otro dato interesante es Guillermo de Torre, que fue marido de la hermana de Borges y que era un ultraísta también. Guillermo de Torre, que luego vivió en Argentina, murió creo en Argentina, autor de una obra, de una historia de la vanguardia española que es clásica, es canónica, y era el esposo de la hermana de Borges. Tal vez también esa animadversión de Borges hacia el ultraísmo tenía que ver con Guillermo de Torre. Sí, pero claro, el mundo borgiano queda tanto por explorar. Gracias, Carlos. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una pregunta que puede servir de cierre, pero por supuesto si a alguien se le ocurre otra pregunta, está invitado o invitada. Alan, pensando, esta es una pregunta así vista de investigador a investigador. La temática de las literaturas en Yiddish es uno de los universos que vos exploraste. Es decir, trabajaste otras cosas que no están relacionadas, pero me pregunto, así un poco mirando en perspectiva hacia atrás,
en retrospectiva, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías un proyecto en donde las diversas puntas, digamos, las diversas hilachas se juntaban para armar un tejido que iban a terminar dando respuesta, tal vez, o varias respuestas a una pregunta central en tu investigación acerca de las literaturas yiddish? Pero sí, precisamente, de cierta manera, se trata otra vez de mi visión fragmentaria del mundo. Es que como profesor a la vez del francés y el español y también del yiddish, que digamos, yo sé, mis abuelos hablaban yiddish. Cuando empecé a estudiar yiddish, me di cuenta que mis padres hablaban un yiddish de chicos de 6 años, cuando comenzaron a escolarizarse en inglés. Pero, digamos, esas 3 lenguas, de cierta manera, todo se cuajó, para decirlo así. Pero también, por ejemplo, en la biblioteca del estado de Texas, en Austin, la Universidad del Estado, que tienen una colección increíble en yiddish a la vez de libros publicados digamos, en Latinoamérica y en Francia, me di cuenta que hubo mucho que explorar. Y en cuanto a Latinoamérica, me dijo precisamente Yitzhak, cuando comenzaba a trabajar el tema, entonces, Carque de Sule, es decir, una tierra virgen. No sé de veras, quizás desde entonces ha habido más interés, pero de veras, y para decirlo de cierta manera, de manera un poco cínica, no tuve mucha competencia al empezar a traducir el yiddish de Latinoamérica, hasta de Francia. Allá había traducciones, pero por ejemplo la obra de Vilorca, es Annette Vilorca, que a lo mejor el apellido le sonaba a muchos de ustedes, que es la nieta de Vilorca, me pidió un artículo sobre Vilorca, y después sobre Warshawski. Ya conocí a la hijastra. Esto es muy interesante también. Yo creo que muchos de los autores que uno trata como investigador de yiddish tienen que ver con historias familiares. Es decir, que si puedo permitirme, Klieger, que he mencionado, era el tío abuelo de Malena, y así que, digamos, su prima me dijo, pero ¿por qué no trabajas en la poesía de Klieger? Y descubrí que Klieger era el poeta más prolífico de la lengua yiddish. Es decir, que es Melech Ravitch que dijo eso. Digamos, al mismo tiempo decía que quizás no por la calidad, sino en cuanto a, digamos, a cuánto hay. Y es decir que, pero uno descubre cosas así, que son de cierta manera encuentros autobiográficos, que así comencé con eso y descubrí de veras que había mucho que comentar y que no ha sido muy estudiado. Y es así, es la razón por la cual ese proyecto se hizo. Pero gracias por la pregunta. Gracias a vos, Alan. ¿Alguna otra pregunta o comentario, felicitación, crítica, pedido? Agradecimientos nomás. Sí. Perla, precisamente debe decir que gracias a ti, de veras, yo empecé a conocer la obra de tu padre, que es una obra increíble, nada, el Sin Rumbo, 6 volúmenes de su, digamos, de su servicio en 3 ejércitos durante la Guerra Mundial, todo lo que dice de sus años en la Unión Soviética, de una visión, digamos, tan compleja, porque había gente que sufrió mucho en la Unión Soviética, otros que continuaban adorando a la Unión Soviética, y él tiene una visión muy matizada y de veras fascinante. Y por ejemplo, su encuentro con el Papa y cosas así, increíble el libro. Pero también se trata muy a menudo en este mundo de contactos personales, que son muy enriquecedores. Y así es. No, gracias a vos. Bueno,
Cierro entonces, les agradezco mucho a todas y a todos por haber venido, fue un encuentro muy interesante. Vamos a poder verlo en el canal de YouTube del AXA a partir de mañana, para que lo puedan compartir también. Espero verlos el 28 de febrero o en algún otro de nuestros encuentros. Hasta muy prontito, y gracias en especial, por supuesto, a Alan, a Malena y a Brigitte. Gracias a ustedes, Rivera, por estar. Muchas gracias.